¿Cómo encontrar un trade ganador? Sí, ya sé lo que te estás preguntando. Hay una fórmula mágica para encontrar ese trade en específico que me va a dar no sé cuánto por ciento y la verdad es que no. Pero sí podemos hacer algo bastante parecido, que es cómo encontrar un trade que tenga una buena probabilidad. Eso es lo que vamos a hacer justo ahora. Les voy a mostrar un poquito de cómo busco los trades, qué me fijo en específico, cuáles son los niveles más importantes para mí y cuáles son algunos triggers de entrada. Si les interesa un poco más toda la parte de la estrategia o el método Motion, que es el método que yo utilizo, que es institucional y extremadamente simple, me lo pueden dejar en los comentarios. De esa manera yo haré otro video específicamente sobre el método Motion con todo. Vamos ahora. ¿Cómo encontrar un trade que tenga buenas probabilidades, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo tenemos una idea o una noción de lo que está sucediendo para poder nosotros entrar al mercado y entrar de una forma efectiva? No nos interesa estar tradeando todo el día, ya eso lo sabemos, pero sí nos interesa que los trades que sí vayamos a tomar tengan tanto una buena gestión de riesgo como una buena oportunidad. Primero, vamos a estar con nuestro querido BTC. Estoy en el gráfico de 15 minutos. Estoy usando BTC porque en este momento no está abierto el mercado de acciones, pero la técnica va bastante similar. Pronto haré un video con acciones para que ustedes puedan ver un poquito más. ¿Qué es lo primero que yo tengo que ver? Tengo que ubicarme en un contexto. Yo tengo gráficos que son a veces extremadamente alcistas, gráficos extremadamente bajistas y gráficos que están en rango. Vamos a usar un rango. ¿Por qué vamos a usar un rango? Porque prácticamente estamos en 15 minutos. Es la forma más sencilla de operar cuando estás empezando y también nos da oportunidad tanto para la salida de ese rango como para que el precio se mantenga dentro de él. ¿En qué nos vamos a fijar? Nosotros tenemos, ¿verdad?, niveles de liquidación extremos. Digamos que el extremo que yo tengo on session está acá por los 28.800 y el extremo low que yo tengo on session está acá. Obviamente, tengo un movimiento extremadamente volátil, que es de la sesión previa, sin embargo, no es el de facto. ¿Qué significa que no sea el de facto? Que yo tengo un movimiento que pasó por un pum, por un doom, por una noticia X, Y, Z, pero no es lo que suele hacer el activo. Esto para mí es referencial. ¿Referencial para qué? Para una temporalidad más grande y referencial para cuando yo tengo una ruptura de este rango. Si a mí me rompe el rango, pues perfecto. Yo tomo estos puntos de interés. Mientras no me rompe el rango, yo me enfoco en el contexto que yo tengo ahora. Dentro de ese contexto, yo tengo dos niveles extremos y tengo niveles que no están tan allá. Digamos que yo puedo marcar mi siguiente nivel por debajo del máximo de liquidaciones, ¿verdad? Que está por los 28.600. Y puedo marcar exactamente lo mismo en mi parte inferior, que tampoco está en el extremo, que está por los 28.100. Ya yo tengo un ideal de dónde mi precio se puede tener dentro de esas sesiones. ¿Qué pasa? Que entre este precio extremo y este mínimo que no pudo alcanzar en este precio, no pudo alcanzar el precio extremo, lo mismo abajo, entre este extremo y el máximo que me marca, me delimita otro nivel, yo tengo una cantidad de posiciones acumuladas que me crean allí un pool de liquidación. Ustedes no lo están viendo aquí, pero simplemente con abrir el order book ya hay una cantidad absurda de compras, ventas acá. Eso acumula una cantidad de dinero importante, ¿verdad? Una cantidad de capital que va a estar ahí acumulada y que eventualmente va a llamar al precio como un imán. Y por eso nos interesa tener un nivel, una zona. Ahora, nos va a pulir a nosotros la entrada el hecho de tomar entradas más extremas porque nos va a mejorar la probabilidad. Mientras más extremo yo entre en un reversal, ¿verdad? Obviamente mi probabilidad va a ser mejor. Los niveles extremos son los niveles de mejor probabilidad. Sin embargo, eso no significa que ustedes no puedan tomar operaciones en los otros niveles, pero sí tienen que tener en cuenta de que mientras más liquidaciones haya agarrado el precio, más sin gasolina se queda, eso significa que es más probable que se regrese. Ahora, Mariel, ¿puede haber un caso en el que el precio siga? Pues sí, si tenemos varios niveles de liquidez por encima o por debajo y el precio agarra un rally, es como un efecto dominó. Lo vamos a tratar en otro video sobre Bitcoin en específico, ya que aquí las liquidaciones las podemos ver. Continuamos. Ahora que ya yo tengo delimitados mis niveles, ¿qué tengo que saber yo? Principio número 1. Mientras más limpio esté el gráfico, pues más fácil se me va a hacer a mí el hecho de tomar un trade. Mientras más velas yo tengo y todo está acumulado, más difícil. Siempre que tú estás buscando una operación, intenta buscar una operación que esté limpia. Ahora, en este caso en específico, ya que tengo delimitados mis puntos extremos, voy a fijarme en otra cosa. ¿Cuánto tiempo tarda el precio en marcarme un nivel y en irse de allí? Estos puntos que ustedes ven
que tocan nuestros niveles extremos y se van, se llaman breaking points. Y eso significa que el precio en ese momento se quedó sin liquidaciones para seguir y de esa manera se regresa. Hay gente que le llama niveles psicológicos, fake outs, manipulaciones, miles de cosas. La base de este concepto es que justo en ese nivel el precio se quedó sin liquidaciones para continuar, por ende frena y marca ese punto. Ahora, tricky acá. Si yo tengo demasiados, pero demasiados regresos a ese nivel ya no me interesa. ¿Por qué? Porque cada vez que el precio regresa a un nivel, se acumula, se acumula, se acumula la liquidez. Entonces, recuerden que mientras más toques, pues menos interesante es, ya que se ha liquidado un montón de veces allí y por ende el precio va a buscar un nivel más alto o un nivel mejor. Y ya el precio va a buscar un nivel mejor para liquidar, ya que el anterior está desgastado, ¿ok? No es que mientras más toques más fuerte, en realidad es todo lo contrario. Ahora que ya yo tengo una idea de mis breaking points, también tengo una idea de la probabilidad. Obviamente esperar a un trade extremo tiene una mejor probabilidad siempre y cuando el precio no me rompa esos niveles. Entonces, yo tengo una idea de que mi mejor probabilidad está dentro de cualquiera de mis dos zonas. Es decir, dentro de esta zona, colocar compras en reversal me da una mejor probabilidad que colocarlas aquí, en un nivel donde estoy en el medio. ¿Por qué? Porque en el medio técnicamente el precio no tiene ningún imán cercano a seguir y no hay garantía alguna de que nada pase. En los niveles extremos tampoco hay garantía, sin embargo hay probabilidad y significa un mejor movimiento porcentual para ti tomar una compra desde abajo que desde cualquier lugar en el medio. Lo mismo para las ventas. Mejor vender caro que en cualquier lugar en el centro. Ahora que ya tengo una idea del contexto en el que estoy, que ya tengo un setup, es cuando yo puedo empezar a buscar un trade. Siempre tiene que estar planificado. Entonces, ¿qué esperaría yo en este escenario para poder actuar? Primero, el precio tiene que estar cerca de alguno de mis niveles extremos. Ahora, si tú quieres entrar en una posición cuando todavía no estás en un nivel de liquidación extremo y puedes estar en uno más bajito, por ejemplo, el de 28.500, tienes que entender que el riesgo que tú vas a asumir va a ser mayor. ¿Por qué? Por el lugar en donde estás. Tomar una venta desde acá significaría que tú puedes colocar un stop loss relativamente corto de 0.20, 0.30%. No te afectaría tanto. Y el downside que tendrías puede ser hasta de un 2%, un 2.20%. Mientras que si tú tomas la posición en un nivel que no está extremo, en un nivel de liquidación que simplemente tiene algo de tracción momentánea, pues el riesgo que tú tendrías que asumir es un poco más grande, significativo, es decir, del 77%, y tu beneficio porcentual pudiera ser solo del 1.50%. Entonces, por eso buscamos entradas sniper, por eso buscamos entradas en niveles extremos para mejorar la probabilidad, ajustar nuestra gestión de riesgo y aprovechar la mayor parte del movimiento. Ahora, mientras yo estoy esperando este trade, yo tengo que tener en cuenta de que ya mi gestión de riesgo tiene que estar calculada. Entonces, si tú puedes permitirte la gestión de riesgo del nivel menor, adelante. Ahora, lo ideal sería tener un poco más de paciencia y esperar a los extremos. Ahora, ¿qué sucede si el precio llega a esos extremos y revienta los niveles de liquidación que yo tengo? Pues en ese caso, tú cambias de opinión y empiezas a evaluar el upside. ¿Por qué? Porque el hecho de que un nivel de liquidación sea reventado significa que el precio probablemente, bastante probable, vaya a perseguir algo por encima de ese nivel de liquidación en el caso de compras y por debajo de ese nivel de liquidación en el caso de ventas. Eso significa que la fuerza del movimiento que entró, la cantidad de capital que entró al mercado, necesita contrarrestarse con mucho más, ya que en el momento no hay liquidez suficiente para corresponder la posición que entró o las posiciones que entraron, que la mayor parte de las veces, por no decir que todas, son institucionales. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, si volvemos a las bases, ¿cómo encontrar un buen trade? Primero, ser paciente. Operar en el medio y operar solamente por el simple hecho de tener una operación activa solo te va a conducir a pérdidas y a frustraciones. Entonces, primer factor, paciencia para esperar a los niveles extremos. Segundo factor, tener un buen espacio. Ustedes necesitan un buen espacio. No es lo mismo un rango, en este caso, que sea de por lo menos 2% que un rango de 0.30, un rango de 0.50. Si un rango es de 0.50, pues no te interesa ni siquiera operarlo, ya que el beneficio porcentual que vas a poder sacarle no es significativo en comparación a otros rangos que sí pueden tenerlo. Segundo, que el movimiento esté limpio. Si tienes un movimiento entre rangos que son simples velas planas, flat, sin movimiento, sin volumen, es un rango descartado. Es algo que no te interesa operar, por ende allí no van a haber buenas operaciones. Y tercero, si tú tienes que esperar a que el precio regrese
a tu nivel de liquidación por demasiados días, es decir, 7, 8 días, y tú estás operando en un gráfico de 15 minutos, obviamente no vas a tener un buen trade. Ya en ese periodo de tiempo se formaron otros niveles en 15 minutos y para el nivel de riesgo que tú vas a tener, lo más probable es que seas liquidado. Necesitas que el precio regrese en un tiempo prudente, es decir, dentro del mismo espacio temporal, dentro del mismo día, por lo menos las mismas 24 horas, para tú poder decidir entrar en ese espacio. Por ejemplo, hubieses querido entrar en una compra y tuviste un breaking point el 17 de octubre del 2023 a las 2:30 de la mañana y el precio regresó el 17 de octubre a las 9 de la mañana, pues es bastante coherente. ¿Por qué? Porque aquí entraron una cantidad de posiciones que no se llenaron por completo, por ende el precio regresa y entran el resto de posiciones que tenían ese mismo nivel de precio en visión para tomar las operaciones. Ahora, todo está muy ligado de parte de la lógica, todo está ligado de oferta y demanda, liquidaciones institucionales y sobre todo de psicología humana. Por eso, el último punto que les voy a dar acá de cómo encontrar un buen trade es que no usen los mismos niveles que todo el mundo. ¿Cómo usar esto? ¿Cómo hacerlo más efectivo? Siempre que ustedes tengan un nivel extremo, un nivel donde quieren colocar el stop loss, el take profit, o donde quieren hacer su entrada, siempre calculen un poquito por fuera de ese rango. ¿Por qué? Porque la cantidad de capital acumulado cuando hay una mecha puntual o cuando hay una intención puntual es muy obvia. Entonces, si ustedes quieren tener la mejor entrada, pues calculen acá unos puntos porcentuales pequeños, 0.05, 0.03, que te diferencien de ese nivel en específico para que tú no te vuelvas una carnada. Y gran parte de que puedas poner en práctica todo esto es que seas bastante racional al momento de operar y que pongas la lógica del lado del sistema. Hay muchísimas otras cosas más que abarcan la operativa. Sin embargo, nos vamos a quedar con estas para empezar y espero que sean de ayuda. Recuerda que se trata de mantenerlo simple y de no sobrecomplicar las cosas. Tú necesitas un método de trading que te permita hacer trading, no que te complique el hacer trading. Entonces, eso sería todo sobre cómo encontrar un buen trade. En este caso estamos hablando de la situación de rangos. Pretendo hacer otro video donde hablemos sobre las rupturas de estos rangos y qué esperar o qué triggers esperar en específico. Así que si este video les gustó, coméntenlo, siéntanse libres de pedir lo que sea que necesiten y nos vemos en los mercados y en el grupo premium de Trade It Simple donde comparto todo esto y muchísimo más. Puedes encontrar el link debajo. Nos vemos, manténlo simple.